Buen día para todos. Damos inicio a nuestro encuentro pautado para el día de hoy sobre el reconocimiento de las sentencias extranjeras y por supuesto vamos a desarrollar también el procedimiento del C4. Para colocarnos en contexto, es preciso que recordemos lo que es la cosa juzgada. ¿Qué es la cosa juzgada? Una sentencia que está definitivamente firme, porque se han agotado todos los recursos previstos en el ordenamiento jurídico para impugnarla, o bien porque transcurrieron los lazos y no se hizo uso de esos recursos. Una vez que la sentencia definitivamente firme alcanza este carácter de cosa juzgada, va a tener dos características: la inimpunibilidad, que ya no permite recurrirla, y también la coercibilidad. Esta coercibilidad permite que se pueda ejecutar el fallo en los términos en que fue dictada la ejecución, la sentencia, perdón. Por eso es que decimos que la sentencia, una vez que tiene el carácter de cosa juzgada, alcanza la fuerza ejecutoria. Bien, en principio, el territorio del Estado donde esa sentencia es dictada es el único ámbito de aplicación de los efectos de esa cosa juzgada. Es decir, solo los jueces que pueden hacer ejecutar sus decisiones dentro del ámbito geográfico del Estado en donde se han proferido. Sin embargo, el hecho de que una sentencia dictada en un estado no pueda surtir efectos de ejecutoria de cosa juzgada fuera de los límites de ese estado frustraría la tutela judicial efectiva ante la imposibilidad de la persona que resultó gananciosa en un proceso, en un juicio, de poder hacer valer esos efectos en otro estado. Entonces, por esto es que el derecho internacional privado entra a regular esta situación de la eficacia de las sentencias extranjeras para poder satisfacer esta tutela judicial efectiva de los justiciables. Ahora bien, los sistemas que ha elaborado la doctrina para revisar qué estados aceptan o dan eficacia extraterritorial a las sentencias que producen los otros estados son básicamente 4, de acuerdo a la posición que adopten estos estados. En un primer término tenemos un sistema que niega totalmente la ejecución de una sentencia dictada en el extranjero. De otro lado, tenemos en contraposición los sistemas que admiten totalmente el reconocimiento de la sentencia dictada en el extranjero. Un tercer grupo que asume el reconocimiento de la sentencia en la medida que haya reciprocidad legislativa o diplomática, y un cuarto grupo que exige, para darle pase a la sentencia extranjera, de que se lleve a cabo el procedimiento del C4. Bien, dentro del primer grupo, que niega completamente el reconocimiento de las sentencias dictadas en el extranjero, encontramos los básicamente del que pertenecen al derecho anglosajón. Inglaterra es el caso típico, porque recordemos que en Inglaterra el ordenamiento jurídico se sustenta en la figura del precedente judicial. También tenemos que es un sistema basado en la costumbre, y entonces este sistema donde los jueces, para dictar las decisiones, toman en cuenta la figura del precedente y son básicamente consuetudinarios, no permiten que una sentencia dictada en el extranjero vaya a surtir efectos dentro de su territorio. En este sentido, es necesario que la persona inicie un juicio en ese estado, demande la pretensión para que se dicte la sentencia correspondiente, y en forma alguna el juez que va a resolver
en ese caso, supongamos en Inglaterra, no va a estar vinculado en forma alguna por la sentencia dictada en el extranjero. Es la única forma de poder tener o hacer valer este derecho de que transite nuevamente por un juicio y se dicte una nueva decisión en ese estado. Frente a ese, como ya lo dijimos, tenemos el sistema que le da pase inmediato, reconoce la sentencia extranjera, es el que se aplica actualmente en los países que conforman la Comunidad Europea, con excepción, por supuesto, de Inglaterra y otros que adoptan el primer sistema, pero básicamente lo ha desarrollado Alemania. Alemania le da el pase inmediato a las decisiones proferidas por los otros estados y lo único que hace es una revisión formal sin un procedimiento previo, de forma tal que la sentencia cumpla con aquellos requisitos de tipo formal para darle el pase inmediato y que tenga efectos en el territorio del Estado alemán. Ahora bien, tenemos un tercer sistema que es el de la reciprocidad legislativa o diplomática, que va a depender de que se le va a dar reconocimiento a las sentencias dictadas en el extranjero en la medida en que los otros estados la reconocen. Este sistema de la reciprocidad ha estado muy vigente en los países latinoamericanos. Tenemos un ejemplo de ello, el tratado que ya ustedes conocen, colombo-ecuatoriano, suscrito en 1903, donde precisamente para el reconocimiento de las sentencias extranjeras se rige por la reciprocidad entre esos dos estados. Y así otro gran número de países latinoamericanos han tenido vigente este principio, por lo cual reconocen en la medida en que los otros estados también les reconocen efectos a sus decisiones, bien por vía legislativa o por vía de tratados también o de convenciones celebradas entre los distintos estados. Luego tenemos un cuarto sistema que es aquel que para el reconocimiento de la sentencia dictada en el extranjero va a someter esa decisión a un procedimiento previo que es el que denominamos exequatur. ¿Qué es el exequatur? El exequatur es un procedimiento especial mediante el cual se tramita la solicitud para dar efectos de cosa juzgada y de fuerza ejecutoria en un territorio distinto al cual se dictó la decisión proveniente de un estado extranjero, de forma tal que pueda ejecutarse en este estado. El procedimiento básicamente se circunscribe a que se presenta la solicitud y lo que se produce es una revisión de forma, más nunca de fondo, nunca se entra a considerar el mérito de la decisión, sino que se limita a una revisión del cumplimiento de los requisitos previstos en ese ordenamiento jurídico para darle el pase a la decisión. Ahora bien, si nosotros revisamos el panorama en Latinoamérica, hay que señalar que Latinoamérica siempre ha estado a la vanguardia en materia de reconocimiento de sentencias y de laudos extranjeros. En este sentido destaca que ya en comienzos de siglo, en el año 1911, recordemos que se produce el Congreso Boliviano, y en este Congreso Boliviano, uno de los acuerdos a los que llegaron los 5 países, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela, fue precisamente el reconocimiento de las sentencias y laudos extranjeros en materias privadas, en materias civiles y mercantiles, y ya era un primer paso donde prácticamente se reconocieron todos los principios que en un primer momento fueron recogidos en el Tratado de Montevideo, que es el primero en esta materia, de 1889. Entonces, este convenio boliviano de 1911 recoge todos estos principios que ya contenía el Tratado de Montevideo en materia de reconocimiento de sentencias y de actos extranjeros.
Luego, fíjense que vamos a tener un código en 1928, que es el Código de Bustamante, que estuvo, como ya lo sabemos, a cargo de la redacción del doctor Bustamante en Cuba, y produce también dentro del código una normativa atinente al reconocimiento de las sentencias extranjeras, señalando que solamente deberían cumplirse algunos requisitos, dentro de los cuales tenemos que el Estado que hubiese dictado la decisión tuviese competencia internacional, que la persona hubiese sido citada, se le hubiese permitido ejercer el derecho a la defensa, que la sentencia estuviese legalizada de conformidad con las normas del Estado receptor y por supuesto que tuviera forma de fuerza ejecutoria y no contraviniera los principios del orden público del Estado receptor. El Código Bustamante trata el reconocimiento de sentencias en el ámbito civil, en el ámbito comercial, incluso en el ámbito administrativo. Y lo extiende también al reconocimiento de los actos de autocomposición procesal, una vez que hubiesen sido homologados en el extranjero y que tienen ya fuerza ejecutoria, y también sobre aspectos de jurisdicción voluntaria en el ámbito civil y en el ámbito comercial. Entonces, vemos cómo en Latinoamérica se viene haciendo todo un trabajo para avanzar en este sentido. También tenemos que destacar que en el año 1979 los países de la Organización de Estados Americanos se reúnen en la segunda convención especializada de Derecho Internacional Privado, y producto de esto se logra la Convención sobre reconocimientos de sentencias y laudos extranjeros. En esta convención, que está vigente actualmente para una gran cantidad de países latinoamericanos, se establecen una serie de requisitos para el reconocimiento de las sentencias en el ámbito civil, comercial, en el ámbito mercantil, de relaciones de tipo privado, que podemos desarrollar de la siguiente forma. En un primer momento, la convención exige que esa sentencia extranjera se presente autenticada, tenga fuerza de un documento autenticado de conformidad con el ordenamiento jurídico del Estado que la produce. En un segundo lugar, se exige en la convención que esta sentencia venga traducida en el idioma oficial del Estado receptor. En un tercer requisito, tenemos que se exige que esté legalizada de conformidad con las normas establecidas por el Estado donde se va a producir los efectos, el Estado receptor. Un cuarto requisito, que la persona haya sido, la demandada haya sido citada, emplazada o notificada de conformidad o con una forma equivalente a la insistente en el ordenamiento jurídico del Estado receptor, que se le haya respetado el derecho a la defensa de las partes involucradas en el proceso, que el Estado que haya dictado la decisión tuviese competencia internacional y para producir la decisión, por supuesto, que tenga fuerza ejecutoria y que esa decisión no resulte contraria a la ley y al orden público interno del Estado receptor. Como vemos, la Convención Interamericana establece unos requisitos que atienden todos con relación a la forma del fallo, al procedimiento, mas no entra a la revisión del mérito ni de los asuntos de fondo que hubiesen dado origen a la controversia. No se discuten las motivaciones, las razones expuestas en la decisión para haber llegado a la conclusión. Y luego de cumplidos estos requisitos, se le da el pase, la fuerza ejecutoria. Este es el panorama en América Latina. Ahora, lo que sí observamos es que los países de América Latina han sido renuentes, si se quiere,
a celebrar convenios o tratados de ratificación de las sentencias extranjeras con los países europeos. En este sentido, destaca que si revisamos la Convención de La Haya, solamente ha sido ratificada, la Convención Interamericana de La Haya solamente ha sido ratificada por Argentina, Surinam y Venezuela. El resto de los países latinoamericanos no han formado parte de esta convención. También destacan dentro de los tratados un tratado que se da en materia de reconocimiento de sentencias extranjeras en Lima en 1884, 1894. Pero en el ámbito de conectarse con los países europeos tenemos muy pocas experiencias. Está el tratado o la convención suscrita entre Argentina e Italia en materia de reconocimiento de sentencias extranjeras. Está un tratado entre Colombia y España para el reconocimiento de las sentencias extranjeras y también uno entre Brasil y Francia. Pero fuera de estos que hemos citado, no hay una tendencia a reconocer decisiones o a celebrar tratados, sería lo correcto, con países fuera de Latinoamérica para el reconocimiento de las sentencias extranjeras. Lo importante sí que hay que destacar es que la mayoría de los ordenamientos jurídicos de Latinoamérica ya han eliminado de la exigencia de la reciprocidad para dar el pase a las decisiones. Entonces, no entran a verificar, como lo hacían hasta hace poco, que existiera reciprocidad legislativa para dar el pase o el reconocimiento a las sentencias. ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela tenemos una ley de derecho internacional privado del año 1998 que tiene como primer mérito el haber eliminado el requisito de la reciprocidad legislativa y diplomática para dar el pase de las sentencias extranjeras. Ahora bien, cuando se pretende el pase o que una sentencia dictada en el extranjero surta efectos en el territorio venezolano, es necesario que pase por el procedimiento del exequatur de conformidad con lo establecido en la Ley de Derecho Internacional Privado. ¿Qué es lo que se va a hacer? Una solicitud que se va a presentar en el cual se pide el reconocimiento de la sentencia dictada en el extranjero. Por supuesto, la sentencia tiene que venir en original, tiene que venir traducida por intérprete público al idioma oficial nuestro, que es el castellano, y también tiene que venir con la apostilla de La Haya, o en su defecto, tiene que venir legalizada. Pero ahora, pues como la mayoría forman parte de esta convención de La Haya, pues que venga con la apostilla de La Haya para que le dé la autenticidad a esa decisión. En Venezuela hay que distinguir si la sentencia cuyo exequatur se solicita, el pase para que surta efectos, ha sido producto de un procedimiento contencioso o no contencioso. ¿Por qué? Porque si hubo contención, el competente es el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Civil. Sería la Sala de Casación Civil en materia contenciosa la única competente para que, de conformidad con lo establecido en la ley del Tribunal Supremo de Justicia, pueda otorgar los efectos de cosa juzgada, de fuerza ejecutoria, no de cosa juzgada, de fuerza ejecutoria en nuestro país, de esa sentencia dictada en el extranjero. ¿Qué vamos a distinguir luego de que ya se haya precisado si es de contenciosa o no la materia? Si no fuera contenciosa, fuera de jurisdicción voluntaria, la solicitud debe ser presentada ante el Tribunal Superior
de la circunscripción judicial a donde se pretenda hacer valer esos efectos de esa decisión. La solicitud debería reunir todos los requisitos que se establecen para una demanda, aunque no es una demanda, pero deben cumplirse esos requisitos. El juez lo que hace es verificar si la sentencia ha sido dictada por un Estado con el cual Venezuela tenga suscrito un tratado. Entonces, si forma parte, si es una sentencia que forma parte de ese Estado, de la Convención Interamericana a la que hemos hecho referencia en 1979, el juez se va a limitar a revisar los extremos previstos en esta convención a los cuales ya hice referencia. Si se cumplen con estos requisitos, le dará el pase a la decisión y lo mismo hará la Sala de Casación Civil cumpliendo con el procedimiento, porque en este caso la Sala de Casación Civil se cita a la otra parte. Cuando es jurisdicción voluntaria y se tramita ante los tribunales superiores, pues no hay citación porque es un procedimiento que deviene de algo no contencioso. Si Venezuela no tuviese un tratado suscrito o ese país el cual dictó la decisión y que se pretende que surta efectos en Venezuela, no tiene suscrito tratado, va el juez a revisar o se va a limitar a verificar que esa sentencia cumpla con los extremos previstos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Y esto es así porque los jueces estamos limitados, de conformidad con el artículo 1 de la misma Ley de Derecho Internacional Privado, a revisar primero que nada las fuentes que vamos a aplicar para resolver el asunto. Y lo que nos señala esta norma en primer término es revisar si hay un convenio o un tratado suscrito. Y en ausencia de convenio o tratado, aplicar la ley, que en este caso sería lo dispuesto en el artículo 53. ¿Qué extremos tendremos que revisar? Porque recuerden que la Ley de Derecho Internacional Privado vino a sustituir lo que resolvía en gran parte el Código de Procedimiento Civil en materia de secuatur. Entonces, vamos a verificar en primer término que la sentencia haya sido dictada en materia de una relación jurídica privada, civil o mercantil. En segundo lugar, que la sentencia tenga fuerza de cosa juzgada. En tercer lugar, que esa persona haya sido citada válidamente en ese proceso, en el caso de que hubiese sido contencioso, de que no se le haya arrebatado la jurisdicción al Estado venezolano para dictar esa decisión, es decir, que el país o el Estado que la dictó tuviese competencia internacional, pero que no se le haya arrebatado en forma alguna la jurisdicción, entender esto que no verse sobre un juicio en el cual se hayan adjudicado bienes inmuebles ubicados en el territorio venezolano, porque en este caso no se puede permitir el pase, ni tampoco que verse sobre aspectos en los cuales no se admiten las transacciones, que se trate de materias indisponibles, con la salvedad de que no entra el divorcio. El divorcio es una de las materias en las cuales más se solicita secuatur. Entonces, no, aun cuando de conformidad con el ordenamiento jurídico interno, el divorcio es una materia que no admite transacciones por tratarse de estado y capacidad de las personas, en materia de derecho internacional privado, no entra allí dentro de este requisito conforme al cual se indica que no se le haya arrebatado la jurisdicción al Estado venezolano. También va a revisar el juez, en este caso, que esa decisión no sea contraria a otra sentencia dictada en el territorio venezolano que tenga fuerza de cosa juzgada. Y también tiene que revisar que no exista litispendencia, es decir, que en Venezuela no se esté tramitando un procedimiento en el cual sea el mismo objeto, la misma causa y los mismos sujetos, porque en este caso tampoco se le puede dar pase a la decisión cuyo exequatur se le está solicitando. Que se haya respetado el derecho a la defensa en ese proceso para las partes y que en definitiva, pues
como ya lo señalé, no contravenga el orden público interno del Estado venezolano. Estos requisitos los encontramos, perdón, en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado y son los extremos que tenemos que revisar los jueces para dar el pase a una sentencia que se esté solicitando y se decida que surta efectos en el Estado venezolano. Como vemos, en América Latina ha dado pasos acertados en cuanto al reconocimiento de las sentencias dictadas en el extranjero. Esto no significa que no falte por hacer, claro que sí, porque es necesario que se vayan dando acuerdos con otros estados distintos a los latinoamericanos. Sin embargo, es importante señalar que los estados latinoamericanos deben, como ya lo dije, abrirse en el sentido de poder celebrar tratados o acuerdos con otros estados distintos de la región, por ejemplo, con Europa, Estados Unidos, entre otros, de forma tal de facilitar, de agilizar el reconocimiento de las sentencias extranjeras, que si bien no tenemos un pase automático como en Alemania o como la mayoría de los países que conforman la Comunidad Europea, por lo menos ya contamos con reglas claras establecidas en la Convención Interamericana, que ya la señalé, y respecto a los países extranjeros, pues los estados han venido haciendo lo propio dentro del derecho interno. En el caso venezolano, como ya lo dije, destaca también en la supresión de la reciprocidad. Los requisitos que ya mencioné son estrictamente de carácter formal, no de mérito, y además vale la pena destacar que en el caso nuestro se permite incluso un reconocimiento parcial de la sentencia. Cuando parte del fallo contraviene alguno de los presupuestos establecidos en el 53, pero la otra parte de lo dispuesto o de lo decidido en la sentencia se ajusta a los parámetros exigidos en el 53, el artículo 54 de la Ley de Derecho Internacional Privado permite un reconocimiento parcial, que se le dé fuerza ejecutoria a esa sentencia de forma parcial en todo lo que no contravenga los presupuestos exigidos en el referido artículo 53. Que se necesita también voluntad por parte de los estados de forma tal que apliquen el ordenamiento jurídico interno y analicen e interpreten la Convención Interamericana de una manera amplia, sin que ello signifique vulnerar el orden público interno, pero sí que permita cierta movilidad de las sentencias dictadas en el extranjero en cuanto a su reconocimiento de los efectos en otro estado. Y por supuesto, en la medida en que se adhieran más estados a las convenciones, pues sin duda eso facilitará esta movilidad de las decisiones. Fíjense que en esto destaca algo importante, que Estados Unidos ha reconocido algunas de las conferencias interamericanas, por lo menos 3, en el sentido de que al revisarlas ha alegado dentro de la motiva para su reconocimiento que muchas de las disposiciones establecidas en la conferencia interamericana toman como referencia algunos de los aspectos de la Convención de la Haya, de la cual Estados Unidos forma parte. Entonces, es importante darle a esto la apertura necesaria, porque en definitiva lo que se busca es que el derecho a la tutela judicial efectiva de los justiciables no se torne ilusorio, no se quede la persona con una sentencia pero que no pueda ejecutar y se encuentre frustrada la ejecución, sino que se haga realizable, que se pueda ejecutar la decisión en los términos en que haya sido dictada y pueda surtir efectos en el extranjero. No me queda más sino agradecer la atención que ustedes han tenido para con los encuentros, la revisión que han hecho de los videos y manifestarle que me siento muy satisfecha por haber tenido la oportunidad de compartir esta cátedra de Derecho Internacional Privado
en el instituto, en el IESIT, que me ha dado esta oportunidad y que hacen de verdad, como lo decía en el primer encuentro, un gran esfuerzo de tipo académico con calidad y que sin duda está dando resultados muy efectivos. Entonces, les reitero mi disposición abierta para cualquier duda que puedan formular a través del aula virtual. En su oportunidad tendrán disponibles también en el aula el material para apoyar el desarrollo de este encuentro que se hace el día de hoy, y le daré los lineamientos para el ensayo respectivo. Buen día para todos.